Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Les saludo muy cordialmente. Desde acá les comento que esta es una clase virtual de resumen que nos ayudará para poder comprender mejor las fichas de aprendizaje que hemos estado enviando a sus hogares como parte del plan remoto de nuestro colegio Dreamhouse en la asignatura de música. Nosotros estuvimos trabajando la historia de algunos de los estilos musicales clásicos, por ejemplo, el canto gregoriano, que hablamos de ello, ¿cierto?, en la ficha de aprendizaje, como ya lo habíamos visto, el canto gregoriano nació allá por el siglo VI y que recopiló los primeros cantos religiosos y que también se cantaba a capela. Esto quiere decir sin instrumentos musicales, solamente con la voz. Luego pasamos a los trovadores, que eran eh, cantantes o artistas callejeros o ambulantes que recorrían mayormente Europa y en sus actuaciones ellos bailaban, recitaban, cantaban romances y historias que también experimentaban. Luego pasamos a la época del Renacimiento. En el Renacimiento ya tuvo lugar el invento de la imprenta, como ya sabemos, ¿cierto? Lo que favoreció en sí la difusión musical. La música vocal se convirtió en protagonista y surge en esta época la ópera. Luego nosotros tenemos el barroco. Durante el siglo XVII surgen las formas musicales que nos han llegado hasta el día de hoy, ¿cierto? Al perfeccionarse los instrumentos modernos, nace la orquesta también. Algunos músicos destacados fueron Bach, Vivaldi también, que lo estuvimos viendo en otras fichas de aprendizaje. Finalmente tenemos por acá el clasicismo, que esta es una época en que las formas musicales más utilizadas son la sonata y la sinfonía. La ópera cobra mucha más importancia con algunos autores, por ejemplo Mozart y Beethoven, que son algunos de los compositores más destacados de esta época. Bueno, nosotros también estuvimos hablando de la influencia de la música y de la cultura pop. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura pop? La cultura popular, la cultura que mueve las masas, ¿cierto? Lo que tiene que ver con con toda la cultura callejera y tenemos que comprender que acá surge la cultura pop a mediados de los años 50, años 60, cuando nosotros revisamos la historia, nos damos cuenta de que los años 60 fue una era muy convulsionada, que en sus primeros años estuvo sumida en conflictos bélicos, hubieron guerras, ¿cierto? Como de la guerra de Vietnam, ¿cierto? De Estados Unidos también el contexto político, social que se vivía, ¿cierto? Fue bastante controversial, bastante aparatoso en esa época, y la contracultura explotó y fue sonorizada por la evolución psicodélica del pop. Esto quiere decir que la gente o los cantantes de la época buscaron una forma de transmitir lo que estaba pasando en esos años a través de la música y aparece el pop, que bueno, había dominado la época y en ese tiempo surgieron algunas figuras importantes como por ejemplo del estilo rock and roll como Chuck Berry, Elvis Presley y Little Richard, entre muchos otros más. También nosotros en Chile, en nuestra propia realidad, surgió el movimiento de la nueva ola en esos años, como con algunos cantantes como Cecilia, por ejemplo, también tenemos a Buddy Richard y así entre muchos otros. Ya para el año 1970 el rock vivió su apogeo. Y esto porque llega el heavy metal y el rock progresivo y el glam, que en definitiva fueron germinando y cambiando los estilos musicales. Y en esa época comenzaba a vivirse una era de avances tecnológicos. Se comienza a vender los disquetes. Yo no sé si alguno de ustedes los alcanzó a conocer, pero sus papitos seguramente conocieron los disquetes, también aparecieron las calculadoras y los VHS que eran como esos, eran de hecho esos cassettes grandes donde nosotros mirábamos películas antes de que apareciera el MP3, el pendrive y todo eso.
Esto permitió que la música se masificara mucho más, llegando a un gran número de personas en todas partes del mundo. Ya para el año 1980 nosotros eh, entramos en una época muy visual, mucho más visual que cualquier otra época para la música. ¿Por qué? Porque entra en escena en la llegada del videoclip y también llegan los videos juegos, los primeros teléfonos celulares, el pop en ese tiempo llegó a su máxima maduración y tuvo un rey y una reina. Y el rey ya nosotros lo conocemos, ¿cierto? El rey del pop, Michael Jackson, y la reina Madonna. Luego nosotros ya nos saltamos a la década de los 90, ¿cierto? En 1990 llegan avances digitales. Los 90, chicos, fueron la época fue la era digital, porque aparece en el mercado el DVD, la PlayStation, que nos encanta a todos jugarla, la USB, y musicalmente está llena de resurgimiento y de hecho desde los años 60 que no había sido tan importante y tan diversa la oferta musical. Bueno, en el año 2000 llega el año 2000 y nos acabó el mundo como muchos esperaban, ¿cierto? Aparece Facebook, YouTube, Twitter, Spotify y Netflix. Y todos los avances tecnológicos que conocemos y disfrutamos cada día aparecieron durante la década del 2000 hacia adelante. Y bueno, se acuñan términos como los que conocemos nosotros hoy en día como la globalización, aldea global, en los que la música, chiquillos, ha influenciado las culturas de todas las partes del mundo. Por eso este tema era tan importante que lo conversáramos, porque acá con lo que estamos hablando nos podemos dar cuenta de que la música ha influenciado la cultura popular. Bueno, finalmente tenemos nuestra evaluación formativa número 1, en la cual ustedes deben responder las siguientes preguntas. Número 1. Explique cómo ha influenciado la música y la tecnología en la cultura popular. Número 2. Nombre y dé algunas características de los estilos musicales antiguos, los estilos musicales que estuvimos hablando, ¿cierto? Clásicos. Número 3. ¿Quiénes fueron los Beatles y cuál es su importancia en la cultura popular? Aquí, bueno, los Beatles fue una banda, ¿cierto? Británica. Ustedes van a desarrollar un poco más quiénes fueron ellos. Aparece la ficha de aprendizaje, su biografía, ¿cierto? Pero los Beatles tuvieron una gran importancia porque allá por esos años, ¿cierto? Cuando esta banda se forma, ellos revolucionaron la cultura popular y han dejado un legado muy grande, ¿cierto? Hasta el día de hoy hay muchas bandas que se siguen inspirando en los Beatles. Número 4, de acuerdo a la guía de aprendizaje número 6, nombre cantantes que influenciaron la cultura popular, ¿cierto? Lo que estábamos hablando recién, como había muchos cantantes. Yo nombré, por ejemplo, a Elvis Presley, a Little Richard, Chuck Berry, ¿cierto? Esos cantantes usted puede nombrar más. También en Chile, ¿cierto? En nuestra propia revolución musical, ¿cierto? En la época de la nueva ola, también hay bastantes cantantes que fueron muy connotados en nuestro país por allá, por esos años. Entonces usted ahí nombre los que conoce, puede pedir ayuda también a sus familiares que le pueden dar mayor información.